Y antes de continuar con la historia de Ramiro, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así, estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán las próximas historias emocionantes como esta. Ramiro era un hombre sencillo. Criado en el campo, su vida consistía en el duro trabajo de labrar la tierra y criar ganado. En un pequeño pueblo de México, su existencia se limitaba a la rutina diaria de la granja, con sus pocas posesiones y una vaca como único bien valioso. Era de los que creían que con el sudor de su frente compraría todo lo que necesitaba. Sin embargo, su vida estaba a punto de cambiar de forma inesperada. En la feria anual del pueblo, donde todo transcurría al son de la música de mariachi y el aroma de tacos y carnitas, Ramiro conoció a una mujer misteriosa. No se parecía a las demás mujeres del pueblo. Con rasgos firmes, cabello oscuro y porte altivo, parecía fuera de lugar entre las demás campesinas, sencillas y alegres. Se llamaba Estela, y sus ojos brillaban de una manera que Ramiro no pudo comprender. El trato se cerró con un simple apretón de manos. Estela se casaría con Ramiro a cambio de la vaca que éste poseía. Para el granjero era un trato justo. Una esposa por una vaca, algo que creía que resolvería su soledad. Ella no parecía interesada en posesiones materiales, pero algo en el intercambio sugería que tenía motivos propios y más profundos. Las semanas siguientes transcurrieron rápidamente, y pronto llegó el día de la boda. El pueblo sentía curiosidad por la unión, ya que nadie entendía bien la decisión de Ramiro. Algunos murmuraban que Estela tenía algo extraño, algo que nadie podía identificar, pero eso no impidió la ceremonia. En la noche de bodas, Ramiro estaba nervioso. Sabía lo que sucedía después de una boda, pero presentía que algo no andaba bien. Al entrar en la habitación, notó que Estela estaba en silencio, como sumida en sus pensamientos. Llevaba un sencillo vestido de novia, pero con una mirada distante que parecía más un disfraz que una genuina expresión de felicidad. Ramiro no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Ramiro se despertó temprano esa mañana, como de costumbre. La luz del sol se filtraba por las pequeñas grietas de la ventana de madera de su casa, y los sonidos de los animales de la granja ya llenaban el aire. El olor a tierra húmeda y el canto de los pájaros lo reconfortaban. Pero algo había cambiado en la casa desde la boda. Estela, la mujer que había traído de un lugar del que no sabía mucho, parecía una extraña en su propia casa. No era solo que viniera de otra ciudad, sino algo más profundo, algo inexplicable. Era fría, distante, y sus palabras, aunque escasas, tenían un peso que Ramiro no podía comprender. Estela nunca hablaba de su vida antes del matrimonio, y esto intrigaba al granjero. Sabía que provenía de una familia muy influyente en la ciudad, pero ninguno de los vecinos parecía saber mucho de ella. Siempre hablaba de su tierra natal, un pequeño pueblo del norte de México, pero nunca entraba en detalles. Esa mujer, de mirada penetrante y porte casi enigmático, tenía algo en su pasado que ocultaba. La modesta y sencilla finca de Ramiro contrastaba marcadamente con la presencia de Estela. Estaba acostumbrada a una vida diferente, quizás más lujosa, quizás más sombría. Aunque los días seguían su ritmo, siempre había algo desconcertante en su comportamiento. No era como las demás mujeres del pueblo, que se pasaban el día charlando, cocinando y cuidando a sus hijos. Estela parecía más interesada en observar, en escuchar, como si esperara algo, pero sin entregarse del todo al presente. Ramiro se preguntaba a menudo si había tomado la decisión correcta. No es que tuviera muchas opciones, pero sentía que había algo más en Estela, algo que no entendía. Quizás era la forma en que miraba a la vaca, como si fuera más que un simple animal de granja. Quizás era su constante ausencia, como si estuviera en otro lugar, en otra vida, mientras que su presencia en ese pequeño pueblo no era más que un disfraz. Sin embargo, una noche, mientras pasaba por el pequeño mercado local,
Ramiro escuchó algo que jamás imaginó. Un viejo amigo suyo, Enrique, habló sobre los orígenes de Estela. Enrique, amigo de la familia de Ramiro desde la infancia, no tenía muchos detalles, pero mencionó algo que le aceleró la mente. «Viene de un linaje ancestral», dijo Enrique en voz baja, casi con miedo de que lo escucharan. «Pero es mejor no preguntar demasiado. A veces es mejor no saber». Esa frase rondó la mente de Ramiro durante días. Sentía una creciente tensión en el pecho. ¿Qué quería realmente Estela? ¿Qué ocultaba? ¿Y por qué parecía no importarle las cosas sencillas que él tanto valoraba? Era una mujer de gran fuerza, pero también de grandes secretos. Cuando Ramiro la confrontó directamente, ella simplemente lo miró con una sonrisa fría y dijo: «No estás listo para saberlo». Esta respuesta dejó al granjero aún más confundido e inquieto. Sentía que, cada vez más, la verdad sobre Estela se le escapaba de las manos. Con el paso de los días, la tensión en la granja se intensificaba. Ramiro, aunque no sabía exactamente qué ocurría, presentía que algo andaba mal. Estela, quien hasta entonces parecía una esposa obediente, ahora mostraba un comportamiento cada vez más extraño. Sus acciones se volvían impredecibles. A veces parecía dulce y amable, y otras su simple mirada parecía traspasarle el alma. Una mañana, cuando Ramiro salió a cuidar el ganado, notó algo extraño. La vaca, que una vez fue la joya de su finca, había desaparecido. Ramiro buscó por toda la propiedad, pero no la encontró por ningún lado. Sintió un escalofrío, como si algo anduviera muy mal. Entonces recordó un detalle que hasta entonces le había parecido irrelevante. Estela siempre miraba a la vaca con un interés inusual. En ese momento, Ramiro supo que algo más estaba en juego. Esa misma noche, tras un duro día de trabajo, Ramiro encontró a Estela en el campo, cerca de donde solía pastar el ganado. Estaba sola, mirando la luna con expresión distante. Al verlo acercarse, no mostró sorpresa, como si ya supiera que la seguiría. «No encontraste la vaca, ¿verdad?», dijo en un tono casi monótono, como si ya supiera la respuesta. Ramiro sintió un escalofrío. «¿Dónde está la vaca, Estela? ¿Qué pasa aquí?». Ella lo miró con ojos oscuros y profundos, como si sopesara la mejor manera de revelar la verdad. «La vaca ya no es tuya, nunca lo fue». Esas palabras resonaron en su mente como un trueno repentino. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ramiro, con la voz tensa por la ira y la confusión. «Soy parte de algo más grande, Ramiro», dijo con voz suave, pero llena de una extraña fuerza. «Nunca lo supiste, pero tu vaca estaba destinada a mí. Ese acuerdo, ese matrimonio, fue solo el principio. Vine a reclamar lo que es mío». Ramiro se quedó paralizado, intentando comprender qué estaba pasando. Nunca imaginó que su vida daría un giro tan grande. Su esposa no era quien él creía. No era solo una mujer que aceptó casarse con él a cambio de un animal. Tenía un propósito mayor, algo que escapaba a su comprensión. La observó con más atención, viendo ahora, con mayor claridad, que había algo en ella que nunca antes había podido identificar. Era como si le hubieran quitado una máscara, revelando algo más, algo oscuro y distante. ¿Pero qué decía exactamente Estela? ¿Que tenía algún derecho sobre su vaca o que estaba involucrada en algo más profundo? ¿Qué más desconocía Ramiro de su esposa? ¿Qué secretos guardaba? Sentía que con cada palabra que pronunciaba se revelaba más de la oscuridad que rodeaba su identidad. Quería preguntar más, pero no podía. Había algo en Estela que lo hipnotizaba, algo inexplicable, pero que le provocaba un miedo visceral a confrontarla. Entonces se acercó lentamente y en un susurro dijo: «Soy parte de un linaje ancestral, Ramiro, y la vaca es solo el principio. No lo entiendes, pero pronto lo entenderás». Antes de que Ramiro pudiera responder, ella se dio la vuelta y se alejó,
desapareciendo en la oscuridad de la noche. El misterio que rodeaba la verdadera identidad de Estela no abandonaba la mente de Ramiro. Parecía cada vez más distante, como si estuviera en otro mundo, y a la vez más enigmática. Intentó convencerse de que solo era una mujer excéntrica, pero sus palabras, "la vaca ya no es tuya", aún resonaban en su mente. Mientras tanto, en el pueblo, algo extraño empezó a suceder. Algunos empezaron a mirar a Ramiro con otros ojos, como si supieran algo que él aún desconocía. Sintió una presión creciente, como si todos estuvieran involucrados en algo que él no entendía. Enrique, amigo de Ramiro, quien hasta entonces había sido una presencia constante en su vida, comenzó a evitarlo. El hombre, normalmente tan sociable y hablador, ahora incluso evitaba mirar a Ramiro a los ojos. En un encuentro casual en el mercado, Ramiro intentó entablar conversación, pero Enrique parecía incómodo, como si ocultara algo. «Enrique, ¿qué pasa? ¿Por qué te portas tan raro conmigo?», preguntó Ramiro, intentando comprender qué había cambiado. Enrique miró a su alrededor antes de bajar la voz y responder. «Ramiro, no sabes en qué te estás metiendo. Te enfrentas a algo mucho más grande de lo que crees. Estela no es solo una mujer. ¿Crees que el matrimonio fue solo un intercambio? No lo fue. Vino a cumplir un propósito, y no puedes hacer nada para cambiarlo». Las palabras de Enrique dejaron perplejo a Ramiro, pero también lo convencieron de que algo más profundo estaba ocurriendo. Quizás Estela estaba involucrada en algo que trascendía el simple matrimonio, algo relacionado con ese misterioso linaje que había mencionado. Una noche, sin previo aviso, Ramiro siguió a Estela al bosque cercano al pueblo, donde ella siempre parecía ir para estar sola. Al llegar, la encontró en un círculo de piedras antiguas, murmurando palabras en un idioma que él no entendía. La luna llena iluminó la escena y por un instante Ramiro sintió que observaba algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Estela lo vio de inmediato. No se sobresaltó, sino que simplemente sonrió con una expresión que no era de placer, sino de algo más profundo. «Viniste, Ramiro. Ya es demasiado tarde». «Estela», dijo Ramiro con la voz llena de rabia y miedo. «¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le pasa a la vaca? ¿A mí?». Se acercó a él lentamente, con la mirada más intensa que nunca. «Crees que puedes entenderlo, ¿verdad? Crees que todo se reduce a una vaca y un simple matrimonio. No es así. Soy parte de un linaje ancestral, Ramiro. Y la vaca fue solo el comienzo de algo que no puedes controlar. Nunca podrás, nunca serás parte de ello». Antes de que Ramiro pudiera responder, una sombra se movió rápidamente detrás de ellos. Se giró, sobresaltado, pero no había nadie. La tensión en el aire era palpable, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que ya no se podía evitar. A la mañana siguiente, Ramiro despertó con una opresión en el pecho. Estela no estaba en la cama, y la casa parecía extrañamente silenciosa. La noche anterior, con la revelación de Estela, aún estaba fresca en su mente, pero no sabía qué pensar de sus palabras. Ella había dicho que él nunca sería parte de esto, pero ¿qué significaba eso? ¿Qué no entendía? Decidido a no ser un simple espectador, Ramiro tomó su caballo y cabalgó hacia la ciudad, decidido a averiguar más sobre Estela. Necesitaba confrontarla, saber de una vez por todas qué ocultaba. Pero mientras cabalgaba por los estrechos caminos, algo extraño ocurrió. La atmósfera parecía pesada, como si el aire vibrara con una energía densa. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que lo hizo aminorar el paso y mirar a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó una voz suave y extraña que susurraba su nombre. «Ramiro». Se detuvo, observando el camino. No había nadie, pero la sensación de ser observado era palpable. Miró a su alrededor, pero nada parecía fuera de lugar.
Entonces un hombre apareció de la nada, como una sombra que se materializó ante él. Vestía ropa sencilla, pero había algo peculiar en su presencia. Sus ojos eran profundos y oscuros, y su mirada parecía penetrar el alma de Ramiro. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ramiro, sintiendo el nerviosismo subirle a la garganta. «Soy parte de lo que Estela representa», dijo el hombre en voz baja y profunda. «Ella es más de lo que crees, y estás a punto de descubrirlo por las malas». Ramiro miró fijamente a la desconocida. «¿Qué es? ¿Qué pasa? Necesito saber la verdad». El hombre lo miró con una sonrisa sombría. «La vaca, Ramiro, fue el catalizador. Estela no acudió a ti por un simple matrimonio. Está aquí porque algo está a punto de suceder. Algo que no puedes detener». Las palabras del hombre parecían incomprensibles, pero algo en su forma de hablar hizo que Ramiro sintiera un peso opresivo en el pecho. «¿Qué pasa?», repitió con voz temblorosa. «Estela es la guardiana de un antiguo secreto, Ramiro. Fue enviada para proteger algo mucho más poderoso de lo que imaginas. La vaca que perdiste no era solo un animal, era un símbolo, una llave». Ramiro sintió un escalofrío. ¿Una llave de qué? El hombre miró al horizonte con los ojos muy abiertos, hacia algo que la mayoría de la gente jamás comprenderá. Un poder que trasciende todo lo que conoces. Estás en medio de algo enorme, Ramiro, y ahora no hay vuelta atrás. El hombre desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Ramiro en un estado de completa confusión. ¿Qué acababa de oír? ¿Qué estaba haciendo Estela realmente en su vida? ¿Y por qué estaba sucediendo todo esto ahora? Ramiro regresó a la granja con la mente llena de preguntas sin respuesta. Al llegar, encontró a Estela de nuevo en el bosque, como si lo hubiera estado esperando. No dijo ni una palabra, pero su simple mirada lo dijo todo. Sabía que él estaba listo para descubrir la verdad, y estaba listo para afrontarla. «Estela», empezó Ramiro con voz tensa, «ahora sé que eres mucho más de lo que me cuentas. ¿Qué eres realmente?». Ella no respondió de inmediato, sino que caminó lentamente hacia él hasta estar muy cerca. Su mirada era más profunda que nunca y susurró: «Soy lo que necesitas, Ramiro, y la vaca fue solo el principio». Antes de que Ramiro pudiera hacer más preguntas, una ola de luz los envolvió. El suelo empezó a temblar y una fuerza invisible los atrajo hacia el centro del bosque. La verdad que buscaba estaba a punto de revelarse de una manera que jamás hubiera imaginado. El temblor en la tierra fue solo el comienzo. Lo que ocurrió en el bosque esa noche fue algo que Ramiro jamás imaginó. Cuando la tierra empezó a temblar y la luz los envolvió a ambos, se vio inmerso en una realidad que parecía incomprensible. Esas sombras que se extendían por el campo, las energías que lo rodeaban. Todo parecía estar conectado con Estela de una manera que no podía comprender. Pero lo más sorprendente no era la fuerza de lo que experimentaba, sino el cambio en la naturaleza misma de Estela. Ya no parecía la mujer con la que se había casado por una vaca. Había algo en sus ojos que lo dejó sin palabras, algo divino, casi intangible. Cuando el resplandor se desvaneció, Ramiro sintió el peso de su propia duda. «¿Qué fue eso?», preguntó con la voz entrecortada por la incredulidad. Estela lo miró largo rato, como si estuviera evaluando el mejor momento para revelarlo todo. «Ahora lo sabes. Lo que no entiendes es que tu vida, Ramiro, siempre ha sido parte de este plan. ¿Crees que la vaca, el matrimonio, todo eso fue casualidad? No. Siempre fue una preparación». «¿Preparación para qué?», preguntó Ramiro, con la sensación de que lo habían arrastrado a algo mucho más grande de lo que podía comprender. «Para el momento del despertar, Ramiro», respondió Estela, ahora más tranquila, pero con un poder silencioso que irradiaba de ella. «La vaca fue la clave, y tú eres el puente entre este mundo y el otro». Ramiro se quedó atónito. «¿Qué soy yo?». «Fuiste elegido desde el principio, Ramiro», dijo con voz suave pero llena de significado.
La vaca no era solo un animal, era la guardiana de un antiguo secreto, un secreto que ahora está en tus manos. El matrimonio fue la primera fase. Ahora necesitas entender lo que todo esto significa. Mientras Ramiro intentaba digerir sus palabras, sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. La naturaleza parecía reagruparse a su alrededor. Los árboles, los animales, incluso el viento, parecían alinearse de otra manera, más concentrados, más intensos. «¿Pero por qué me elegiste?», preguntó con creciente angustia en su voz. «Solo soy un hombre sencillo. No soy más que un granjero». Estela sonrió levemente, como si ya conociera la duda de Ramiro. «No eres solo un granjero, Ramiro. Eres parte del linaje que mantiene el equilibrio entre los mundos. Siempre estuviste destinado a esto, aunque no lo supieras. Pero ahora que lo sabes, las consecuencias afectarán todo lo que te rodea». «¿Consecuencias?», repitió Ramiro, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué pasará con los demás, con el pueblo, con la gente que conozco?». «Esas son las preguntas equivocadas», dijo Estela con una seriedad que dejó a Ramiro paralizado. «Las consecuencias son inevitables. Lo importante ahora es que entiendas tu papel». Antes de que pudiera decir más, un grito lejano resonó en el bosque. Era una voz familiar, pero distorsionada por el dolor. Ramiro se giró al ver acercarse una figura familiar con los ojos abiertos por el miedo. Era Enrique, su viejo amigo, y estaba visiblemente aterrorizado. «Ramiro, no lo entiendes», gritó Enrique corriendo hacia ellos. «No sabes lo que has desatado. ¿Qué es Estela? ¿Qué es en realidad? No sabes lo que está pasando». Enrique estaba angustiado, pero Ramiro percibió algo de verdad en sus palabras. Miró a Estela, que ahora parecía más tranquila, pero también más distante. ¿Qué sabía Enrique que Ramiro aún no entendía? «Enrique, ¿qué pasa?», preguntó Ramiro con voz temblorosa. «Estela no es humana, Ramiro», reveló Enrique con dificultad. «Forma parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Y lo que hiciste al casarte con ella, no solo conectaste con ella, permitiste que algo mucho más grande y oscuro entrara al mundo». Las palabras de Enrique resonaron en la mente de Ramiro como un trueno. Miró a Estela, quien ahora parecía más segura que nunca. «Me usaste, Estela», dijo con la voz llena de ira y resentimiento. «Usaste mi deseo de una vida sencilla para lograr algo mucho más grande, mucho más peligroso». Estela lo miró con una expresión vacía, pero había algo de piedad en sus ojos. «No lo entiendes, Ramiro. Nunca podrías detener esto. Ahora comienza tu verdadero viaje». El día siguiente estuvo marcado por una sensación de inevitabilidad. Ramiro sabía que no había vuelta atrás. La verdad estaba ante él, y ya no podía ignorar lo que Estela representaba, ni en lo que él mismo se había convertido. El miedo que sentía, la duda constante en su pecho, se transformó en una fría determinación. Ya no podía ser un espectador de su propia vida. Tras el enfrentamiento con Enrique y la revelación de que Estela no era humana, Ramiro sintió que vivía una pesadilla. Lo habían manipulado, lo habían metido en un juego cuyas reglas desconocía. Pero a medida que pasaban los días y observaba a Estela, algo empezó a cambiar en su interior. Ya no era el simple granjero desprevenido que aceptaba su vida tal como era. Ahora sabía que tenía un papel más importante que desempeñar y que necesitaba saber cómo actuar. Esa mañana, mientras el sol aún era débil, Ramiro fue al bosque donde Estela lo había llevado la noche en que todo cambió. El lugar parecía diferente ahora. Los árboles ya no parecían tan simples. El aire ya no estaba solo impregnado del olor a tierra y vegetación. Algo vibraba allí. Una energía extraña que Ramiro no podía explicar. Miró sus pies y sintió como si el suelo bajo sus pies vibrara, reaccionando a su presencia. Estela apareció como si supiera que venía. No dijo nada de inmediato, pero observó a Ramiro con una calma que le era propia.
Tienes dudas, Ramiro, lo sé, dijo finalmente con voz suave, pero hay algo más profundo aquí, algo que no comprendes del todo. No lo entiendo, es cierto, respondió Ramiro con firmeza, mirándola fijamente a los ojos. Pero no voy a quedarme aquí, esperando que el destino me arrastre a donde quiera. Sé que tienes un plan, Estela, pero ahora me toca actuar. Ella no reaccionó de inmediato. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión. Ramiro se sentía en una encrucijada. La verdad que buscaba, el poder que necesitaba descubrir, yacía ante él. Pero también sabía que necesitaba comprenderse a sí mismo, superar sus propios miedos y dudas para afrontar lo que fuera necesario. Sé que he formado parte de esto desde el principio, Estela, continuó Ramiro, con voz ahora más segura. Pero también sé que tengo una opción. Puedo ser más de lo que me hiciste creer. Estela sonrió, pero había un atisbo de tristeza en sus ojos. Eres más fuerte de lo que crees, Ramiro. Pero lo que pides no es algo sencillo. Necesitas conectar con lo que está más allá de tu comprensión. Ramiro miró al cielo. Sabía que ya no se trataba de asuntos sencillos como un matrimonio o una vaca perdida. Lo que necesitaba afrontar era algo mucho mayor, mucho más complejo. Pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Ya había perdido tanto, su vida tranquila, su ignorancia de lo que sucedía a su alrededor. Ahora necesitaba ganar algo más, el control de su propio destino. «Estoy listo», dijo Ramiro con la determinación ya patente en su voz. «Muéstrame lo que tengo que hacer». Estela lo observó largo rato, como si hubiera estado esperando que dijera esas palabras, y finalmente asintió. «Entonces necesitas encontrar el equilibrio, Ramiro. Solo entonces podrás comprender el verdadero poder que llevas dentro. Solo entonces podrás tomar las riendas de tu destino». En ese momento, algo cambió dentro de Ramiro. Sintió una fuerza creciendo en su interior, una energía que jamás supo que poseía. Era como si el aire a su alrededor se alineara, preparándose para algo grandioso. Presentía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para afrontarlo. La transformación no sería instantánea. Ramiro tendría que pasar por muchas pruebas, enfrentarse a sus propios miedos y dudas, pero el primer paso ya estaba dado. Ya no era el hombre simple e impotente que simplemente aceptaba las cosas como eran. Ahora sabía que estaba involucrado en algo más grande y, por primera vez, creyó que podía influir en el curso de esta historia. «Sé que hay mucho más que aprender», le dijo Ramiro a Estela, «pero ahora estoy listo para afrontar lo que venga. Sea cual sea el precio, lo pagaré». Estela lo miró con respeto. «Estás más cerca de lo que crees, Ramiro. El verdadero viaje acaba de comenzar». Ramiro ya no podía posponer el enfrentamiento. Las palabras de Estela y Enrique aún resonaban en su mente. El poder que poseía o que comenzaba a comprender no era algo que pudiera controlar fácilmente. La responsabilidad que ahora soportaba parecía abrumadora, pero Ramiro sabía que debía estar preparado. Durante las semanas siguientes se dedicó al entrenamiento físico y mental. Aunque su vida anterior había sido sencilla, ahora se enfrentaba a desafíos que exigían más que fuerza bruta. Necesitaba comprender las energías que Estela había empezado a despertar en él y aprender a usarlas sin perder el control. El pueblo que lo rodeaba también comenzaba a agitarse. La gente presentía que algo estaba a punto de suceder, aunque nadie sabía exactamente qué. Algunos comenzaron a evitarlo, mientras que otros, como Enrique, se distanciaron aún más, temerosos de lo que pudiera representar. El ambiente en el pueblo era denso, y Ramiro sentía que el momento decisivo se acercaba rápidamente. Estela, por otro lado, parecía más distante que nunca. Ya casi no aparecía en la finca, y sus encuentros con Ramiro siempre eran breves,
pero llenos de tensión. Sabía que el enfrentamiento se acercaba, al igual que Ramiro sabía que no podía escapar de su destino. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, Ramiro se encontró con el hombre misterioso que le había advertido antes. El extraño de mirada profunda que parecía saber más que él. El hombre estaba de pie frente a un árbol centenario, con las manos extendidas como si invocara algo. ¿Estás preparado para lo que viene?, preguntó el hombre con voz profunda y lenta. Ramiro se detuvo a unos metros, percibiendo la tensión en el ambiente. No sé si estoy listo, dijo, pero no tengo opción. Ya no puedo ignorar lo que Estela me pide. Ya no puedo ignorar quién soy. El hombre sonrió, pero su sonrisa no era tranquilizadora. La preparación es solo una parte del proceso, Ramiro. Lo que viene a continuación es la verdadera prueba. Tendrás que enfrentarte a lo que llevas dentro, a lo que te has convertido. Solo entonces sabrás si puedes soportar el peso de lo que está a punto de suceder. Ramiro sabía que las palabras del hombre eran ciertas. Estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que podía controlar, algo que trasciende la comprensión humana. Pero ¿qué más podía hacer? Estaba en un punto sin retorno. No podía simplemente abandonar la granja y su vida, ya no. Lo entiendo, respondió Ramiro con firmeza. Ahora es el momento de actuar. El hombre lo miró fijamente a los ojos. Tienes razón. Ahora es el momento de actuar. Pero recuerda, Ramiro, el poder es volátil. Puede salvar y destruir. Antes de que Ramiro pudiera hacer más preguntas, el hombre desapareció tan rápido como había aparecido, dejándolo con más preguntas que respuestas. Pero algo dentro de Ramiro había cambiado. Ya no dudaba. Sabía que para superar lo que estaba por venir, necesitaría todo lo que tenía dentro. Necesitaba enfrentar no solo a Estela, sino también su propio miedo, las partes de sí mismo que había intentado ignorar. Esa noche, Ramiro se preparó para lo que se avecinaba. Sabía que el enfrentamiento estaba cerca. Estela, con su poder desconocido y su misterioso linaje, lo obligaría a comprender finalmente su papel. Necesitaba estar preparado. A la mañana siguiente, armó de valor y partió hacia el bosque donde Estela lo esperaba. Soplaba un viento fuerte y los árboles se mecían como preparándose para lo que estaba por venir. Ramiro respiró hondo y se adentró en la oscuridad, sabiendo que esta sería la última vez que vería la vida que conocía. El viento aullaba mientras Ramiro caminaba por el bosque, con paso firme pero lleno de aprensión. Sabía que se acercaba el momento decisivo, lo que Estela quería de él, lo que le había dicho sobre su poder, todo lo que había enfrentado hasta entonces, lo había llevado hasta allí. Llegó a un claro donde los árboles formaban un círculo perfecto, como si crearan un altar natural. En el centro, Estela permanecía imperturbable, con una expresión serena, casi triste. Ramiro se acercó lentamente, sintiendo el peso de su decisión. Había entrenado, se había preparado, pero nada lo habría preparado para lo que estaba a punto de suceder. Estela habló con voz firme, pero con un dejo de duda. Sé que me estás obligando a cumplir un destino que no elegí, pero ahora sé que tengo una opción. Ya no voy a ser tu peón. Ella lo miró con una calma enigmática, como si lo observara por última vez. ¿Crees que puedes desafiar a algo más grande que tú? Lo que representas, Ramiro, es más antiguo de lo que imaginas, pero tienes razón en una cosa. Tienes una opción. Ahora, más que nunca, tu elección será crucial. Ramiro sintió una energía a su alrededor, una fuerza invisible que parecía intensificarse. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Sintió las palabras del hombre misterioso resonando en su mente. El poder es volátil, puede salvar y destruir. No se trataba solo de lo que Estela quería de él, ni del destino que ella le había preparado. Se trataba de quién elegiría ser.
Tenía el poder de cambiarlo todo, pero tendría que afrontarlo de frente. Con renovada determinación, Ramiro miró a Estela a los ojos y le dijo, sin dudar, «Yo elijo mi propio camino, yo elijo quién soy, no lo que tú o el destino me dicen que sea». La expresión de Estela cambió y dio un pequeño paso hacia él. Su presencia era ahora más intensa que nunca. «Aún no lo entiendes, Ramiro. Eres más que humano. No puedes escapar de lo que eres». «No soy lo que quieres que sea», respondió Ramiro con tono más firme. «Soy quien elijo ser». Fue entonces cuando la luz a su alrededor comenzó a brillar con fuerza, envuelta en una energía vibrante. El bosque parecía cobrar vida, como si reaccionara al enfrentamiento entre ambos. Ramiro sintió la fuerza de la tierra, el viento, los árboles a su alrededor. Algo en su interior comenzó a despertar, una conexión con lo que Estela representaba, no con ella, sino con el poder ancestral que ella había invocado. «Puedo sentir lo que eres», dijo, con voz más tranquila, pero llena de poder. «Y eso ya no me asusta». Estela lo miró con una mezcla de respeto y arrepentimiento. «Ya has superado mucho, Ramiro, pero hay algo que aún no entiendes. El poder que ahora posees no es algo que puedas controlar fácilmente. Estás a punto de convertirte en algo extraordinario». Y entonces, en el momento en que la tensión parecía alcanzar su punto máximo, Ramiro sintió una oleada de energía en su interior, una fuerza que lo abrumó por completo. Sintió que su mente se despejaba, como si el velo de la ignorancia se hubiera levantado. Ahora comprendía, Estela no era simplemente la guardiana de un antiguo secreto. Estaba allí para guiarlo, pero la decisión siempre había sido suya. El poder no estaba en Estela, sino en él. Él era la clave, el puente, el vínculo entre los mundos. Lo que eligiera ahora, lo que hiciera con este poder, determinaría el futuro. Ya no tenía miedo. No sería un simple peón en un juego mayor. Tomaría las riendas de su destino, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Con un movimiento rápido, Ramiro extendió la mano hacia Estela. La luz a su alrededor se intensificó, pero no de forma amenazante. Era una luz de transformación, de cambio. Sintió que su energía fluía, no como una batalla, sino como una fusión, una aceptación del poder que llevaba dentro. Estela observaba con una sonrisa triste, pero a la vez receptiva. «Ganaste, Ramiro», dijo con voz llena de orgullo. «Ahora, lo que viene a continuación es tu decisión». La energía que lo rodeaba se desvaneció, pero el claro aún brillaba, como si el espacio mismo hubiera sido alterado. Ramiro sabía que había pasado un punto sin retorno. Había elegido quién sería, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Pero, por primera vez, se sintió en paz. Tenía el control de su propia historia. Los días posteriores al enfrentamiento con Estela fueron de una calma inquietante. Ramiro caminaba por la granja, ahora más consciente de su papel en el mundo. Aún desconocía el impacto final de sus decisiones, pero sentía una paz interior que antes desconocía. El poder que ahora ejercía ya no lo asustaba, sino que lo desafiaba a ser más de lo que había imaginado. Estela desapareció tras ese encuentro, dejando a Ramiro con una nueva comprensión de sí mismo y de lo que significaba ser humano. Ya no necesitaba respuestas definitivas, ni un camino que lo guiara. Se había liberado de eso, convirtiéndose en el dueño de su propio camino. El pueblo, que antes le había parecido hostil, ahora lo miraba con cierto respeto. Ramiro percibía las miradas más atentas, pero no importaba. Sabía que su vida ya no les pertenecía, ya no sería el simple campesino que había aceptado la vida tal como era. Ahora tenía una nueva misión, y, aunque las sombras del pasado aún lo atormentaban, estaba seguro de que podría afrontar cualquier desafío que se le presentara. Una tarde, mientras paseaba por el campo, Ramiro se encontró con Enrique, quien, a pesar de todo, seguía siendo una presencia constante en su vida.
El hombre parecía más tranquilo, menos asustado, como si la tensión que lo consumía se hubiera aliviado. Se acercó a Ramiro con una mirada más humilde y sin palabras compartieron un momento de comprensión mutua. «Me equivoqué contigo, Ramiro», dijo Enrique finalmente con la voz llena de arrepentimiento. «Temía en lo que podrías convertirte, pero ahora veo que siempre fuiste más de lo que imaginábamos». Ramiro miró a Enrique y le dedicó una discreta sonrisa. «No soy diferente, Enrique. Simplemente he aprendido a tomar mis propias decisiones». Y con esas palabras, Ramiro se alejó, sintiendo el cálido viento acariciar su rostro. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba en paz con él. Había tomado la decisión que necesitaba tomar, y ahora cualquier camino era posible. Al ponerse el sol tras las montañas, Ramiro supo que su viaje apenas comenzaba. El poder que ahora poseía no residía en el control ni la fuerza, sino en la capacidad de transformar su propia vida, y quizás incluso el mundo que lo rodeaba. Echó una última mirada a la granja, a la casa que ahora parecía lejana, y con un profundo suspiro comenzó a caminar hacia el horizonte. El futuro ya no era oscuro ni incierto. Estaba en sus manos y eso era todo lo que necesitaba. Habían pasado meses desde el enfrentamiento en el bosque, y Ramiro había continuado su camino sin aferrarse al pasado. La granja que una vez pareció ser el centro de su vida era ahora solo un lejano recuerdo. Recorrió pueblos y aldeas, siempre en busca de nuevas respuestas, nuevas lecciones. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era un hombre común, sino una fuerza viva, moldeada por sus propias decisiones. Y mientras caminaba hacia el futuro se preguntó, ¿será que algún día se revelará por completo el secreto que Estela reveló? Solo el tiempo lo dirá. Ahora que conoces la trayectoria de Ramiro, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de las decisiones que tomó? ¿Habrías actuado de otra manera? ¿Cómo lidias con el poder y el destino en tu vida? Si esta historia te conmovió, no olvides compartirla con tus amigos y suscribirte para leer más historias fascinantes. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre lo conocido y lo incomprensible? El verdadero camino hacia la transformación nunca termina.